pero sigo tan visible como ayer. Ahora las 10:37 minutos. ¿Qué preguntábamos esta mañana? Una pregunta muy fácil. ¿A qué provincia pertenecía o pertenece la localidad de Purmamarca? Las respuestas fueron 100% acertadas porque todo el mundo sabe que pertenece a la provincia de Jujuy. Hicimos el sorteo y tenemos que el presente de Antigua Cava se lo va a llevar Adolfo. Antigua Cava está en Alvear, España. Tiene que pasar con su documento de identidad. Adolfo 009 es la terminación. Entre el lunes y el sábado próximo, ahí le van a entregar un obsequio. Y las dos órdenes de compra de Óptica Peña, de Mitre 325, corresponden a Dayana, 264 su DNI, y a Silvia, 224 la terminación de su DNI. De manera tal que a todos les agradecemos hayan participado respondiendo a la pregunta que hacemos cada sábado. Vamos con otro invitado. Acabo de enterarme que su nombre es José Luis. Yo no quería usar el apodo hasta no consultarlo, y entonces digo, yo me acuerdo que este muchacho se llamaba René. Ahora acabo de enterarme a esta edad y con esta temperatura que se llama José Luis. ¿Qué está pasando acá? Se trata del Mono Córdoba, una figura del fútbol local y nacional, con quien queremos charlar porque cumple muchísimas funciones y es un emiliano de ley. ¿Cómo está, René? Buenos días, Miguel, muchas gracias. Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenos días y agradezco a Miguel esta invitación. Es un placer, Miguel, sinceramente. Pero yo, ¿por qué te llamaba René? Sí, porque a vos te llamaban René. Sí, porque cuando nací me querían poner René Oscar. René por René Pontoni. Y no lo permitían en esa época, entonces ahí me cambiaron el nombre de Te José pusieron Luis. José Luis. Ajá. Pero te siguieron llamando René. Porque Sí, de algún más. lado saqué yo ese nombre. Sí, en la Emilia no muchos, mi mamá y algunos vecinos de casa, pero después ya quedó mono, porque José Luis no me conoce casi nadie tampoco. Bien, entonces era la otra pregunta que te quería hacer. Yo siempre me protejo porque viste que hay apodos que la gente rechaza y no les gusta, que entonces yo pregunto, ¿lo de mono es aceptado por vos? Ni hablar, sí, es chiquito, cuando atajaba decía que era ágil, me pusieron mono. Bien, vos descollaste en el fútbol, llegaste a jugar ¿en qué equipo? ¿Los Andes? Los Andes, profesionalmente, que no era profesional en ese momento, que tenía 17 años, en los Andes de Loma de Zamora, militaba en ese momento en el Nacional B, creo que era, la categoría segunda del fútbol argentino. ¿Y eras titular? No, el titular era un querido amigo de la Emilia, Quiquino Barbosa, y el suplente real era Carlos Butiche, otro gran arquero. Carlito Butiche, un gran arquero. Como era, como era granadero, pintón alto, no estaba casi nunca. Entonces cuando faltaba ello, era suplente de Quiquino. También una experiencia a esa edad, ser suplente de primera era un... En ese momento, las figuras que descollaban como arqueros en el fútbol argentino, ¿cuáles eran? Sí, descollaban varios. Mis preferidos siempre fueron Amadeo Carrizo y Hugo Gatti, pero Roma también. Era esa época. Esa época, sí, Roma parecía que no le podía hacer un gol. Roma, Amadeo Carrizo. Amadeo me gustaba ese estilo de arquero. Uh-huh. Adivinaba todo, el fenómeno, para mi gusto, ¿no? ¿Y el otro que te gustaba, el tercero que me dijiste? Estaba Rogelio Domínguez, también gran arquero. Ajá. Que después jugó en Real Madrid. Eran los referentes. Los referentes. Gatti vino un poquito después, pero en esa época era Roma y Carrizo antes. Un párrafo para Quiquino Barbosa, que yo me acuerdo de cuando éramos muy chicos, que después no lo vi nunca más, sabía de su trayectoria deportiva, que tenía un estilo maravilloso, ¿no? Él era, para mí, tenía los reflejos de Filiore, era impresionante los reflejos de Quiquino, la agilidad. Una vez un partido con Temple y
le saca una pelota a Tarabini, que después jugó en Independiente, sí, y se colgó con la otra mano del travesaño y se quedó con la pelota en la mano. Vos lo mirabas y decías, no podés creer, la fortaleza física que tenía. Quiquino, el famoso Colorado de la infancia, ¿no? Marquerazo. ¿Y después se fue a jugar al fútbol internacional? Sí, fue para México, fue a jugar en México, donde quedó radicado. Después tuvo negocio, como carritos, digamos, que venden en las costaneras. Tenía un carrito muy grande y ahora está en Estados Unidos. René, volviendo a tu carrera deportiva, cuando estabas en los Andes, en Buenos Aires, ¿podías vivir del fútbol? No, encima yo no era profesional, no cobraba prácticamente nada. Yo trabajaba en la fábrica de carrocerías Velo, que era el propietario, el dueño, el presidente del club, el señor Gianelli. Así que vos ibas y cumplías con tu trabajo las 8 horas. Sí. Y después ibas a las prácticas y jugabas también para los Andes. Jugábamos los domingos a la mañana en las inferiores y el sábado jugaba en la reserva cuando no estaba Butici y me quedaba suplente en primera. Y el domingo a la mañana me quedaba a dormir en el club y jugaba a la mañana para las inferiores. Es decir, que era un esfuerzo mayúsculo porque nadie te regalaba absolutamente nada. No, era un desafío, un placer. Cuando se va desde el interior profundo, como puede ser jugar en un pueblo, a ir a la gran ciudad o al Gran Buenos Aires, donde hay mucha gente que va a observar los nuevos valores, ¿tuviste la oportunidad de alguna propuesta? Y siendo integrante de la cuarta, nos dirigía un señor muy conocido en esa época, se llamaba El Gordo Díaz, sacó grandes jugadores de Arsenal de Lavallol, más que Angelillo, y dirigía la cuarta, era un capo del fútbol. Uh-huh. Y una propuesta vino de ir a practicar a la cuarta de River. Y tuve el honor de conocer a Peusel y a Curti, que eran los que dirigían en River, de ver a Carrizo personalmente, uh-huh, en la cancha del Monumental, y me hicieron practicar. Cuando llega el momento, me dijo, bueno, está bien, fui a hablar a los Andes y el jugador que tenía que ir de River a los Andes no quiso ir. Porque iban a hacer un trueque. Un trueque. Entonces le digo, déjenme venir igual. Me mandan a practicar River y ahora que, bueno, no jugué más, me vine. No me dejaron ir. Pero tenés tu carácter también. Sí, le dije a mi viejo, me vengo. Le digo, no me dejan ir, me parecía injusto en ese momento. Joven y todo, me parecía injusto. Así que estuve 2 años sin jugar porque después quedábamos libres. Me tocó el servicio y después quedé libre. Me vine. Y cuando tuviste la libertad, ya decir, que el pase en tus manos, ¿cómo siguió tu carrera? Bueno, jugué 1 año en la Emilia. Jugué tantos años en la inferior y en primera 1 año solo. Pude jugar en las categorías superiores de la Emilia. ¿Qué figuras te acompañaban en ese momento en la Emilia? Norbert Ovid, teníamos un equipazo. Muy buen equipo, Nelson Giaganti, Chinteco, grandes jugadores. Sí. Y bueno, después nos dirigía el querido Negro Arias también, que era el director técnico. Después Negro Arias, que había jugado en Independiente. En la Premier Independiente, efectivamente. Sí. Tengo muy buena historia de él después, te la contaré. Te sigo llamando René, me queda más cómodo. Sí, no hay problema, no hay problema. Bueno, José Luis o René Córdoba, o simplemente el Mono Córdoba de la Emilia. ¿Cuántos años estuviste en actividad deportiva en forma permanente? Sumando en los Andes, la Emilia. Y jugando permanentemente desde las inferiores, que empecé a jugar a los 17 años en la primera de la Emilia, hasta los 36 años estuve jugando. Recién al pasar citaste, mi viejo dijo tal cosa. Todos los que somos de mi época tenemos siempre un enorme recuerdo para don Pepe Córdoba, que era el enfermero del pueblo, el que nos sacaba de apuro a cualquier hora y ante cualquier coincidencia, a cualquier circunstancia, por más difícil que fuera, en la noche, la madrugada, la lluvia, en fin. Ahí estaba él en el horario. Para colmo era la época en que las medicaciones se aplicaban con frecuencias muy cortas, cada 4 horas, los inyectables. Uh-huh. Y allí aparecía don José con su bicicleta. Tenés un hermoso recuerdo. Sí, de Pepe.
Fenómeno. En el sentido, siempre me acompañó en la vida, digamos, fui creciendo al lado, primero con mi viejo, creciendo al lado de personas que te iban marcando en la vida, en lo deportivo, en la vida de mis padres, magnífico. Y después en la vida deportiva también, en Aldo Ramaciotti, cuando en el arco. Aldo, que fue Consejo de Oro. Y todas esas cosas. En toda la vida encontré personas que me marcaron en la vida, hasta en el... Ricardo estaba en otra área de la radio y estábamos charlando recién, recordando la época en que estuvo en el Club Los Andes de Lomas de Zamora, ¿no? Como arquero. Sí. 2 años estuviste ahí. La historia de los arqueros tiene él. Es la historia de los arqueros. Un gran arquero, ¿no? Así Gracias, que Ricardo. hasta los 36 años estuviste en actividad. Sí, cuando jugaba en Pergamino, tuvimos un restaurante, después nos mudamos a Pergamino porque tuvimos un negocio en Urquiza, un pueblito cerca de Pergamino, y jugué muchos años en Pergamino, 12 años jugué en la Liga de Pergamino. Ahora, yo recibo información, por allí gacetillas, y en más de una oportunidad hemos visto tu nombre trabajando en obras de teatro, corregime si es incorrecto, Sí, cantando folclore, hace otras cosas. presidiendo un centro de jubilados. ¿Cuántas actividades haces? Así me dice mi señora, no tenés tiempo, no, siempre hay tiempo para mateada, le digo yo, siempre me hago el tiempo. No, la actividad me mantiene bien, es mi modo de pensar. También trabajo de sodero, trabajo de panadero. En la actualidad. En la actualidad, sí, cosas que me hacen bien a la... Claro, un lugarcito acá para Ricardo que dice que tiene horas libres. Tengo que repartir sifones. Pero muy conforme. Casualmente en el centro jubilado esta noche tenemos el baile carnaval, un grupo muy bueno, ha hecho un trabajo espectacular. Si tenés oportunidad de ir a verlo, se ha reformado un montón de cosas, siguiendo lo que han hecho otras comisiones. Claro. Este es un grupo muy bueno. Cuando terminemos el mandato, pienso que vamos a dejar un centro muy... Ahora, ¿el centro había tenido alguna problemática en su momento por el tema de la acustización, ¿no es cierto? Que tenía problemas ruido, claro, sí. Traía problemas para los vecinos. A los vecinos. Bueno, ahí me mandan a mí que soy el experto. hacer relaciones públicas. Claro, trato de tener con Reyes. Fuiste el negociador. Negociador. Y ser respetuoso. Entonces, hago probar el sonido, digo, así está bien, y le pregunto a los vecinos. Si queda ahí, está bien, pero por ahí se pasan los muchachos. Debe ser el único que hace eso. Hay que hacerlo. Y si no podían, habían quedado un salón muy lindo. Sí, quedó muy lindo, pusimos aires nuevos. Aparte reconozco en vos la fe por aquel cura gaucho. Ah, sí. San Brochero ahora, ¿no? Casualmente estamos con el padre Pedro Peñalba, que está en Pompeya y al lado de la Plaza Normal. Estamos haciendo la película de Cura Brochero. ¿Ah, sí? Sí. Productor cineasta. La película de Cura Brochero. No vos sabés una cosa, vos te perdiste algo muy bueno de entrada. Que yo, para no utilizar los apodos, porque digo, hasta que no le pregunte si le digo o no, lo llamaba René y dice, yo no me llamo René. Pero yo de salí, saqué. Resulta que yo acabo de descubrir que su nombre real es José Luis Córdoba, que René le decía a la mamá, y yo de algún lado aprendí, cuando éramos chicos, jugábamos allí, fundamentalmente con tu hermano, que era un poquito mayor, y yo sabía que se llamaba René, no puedo estar tan equivocado, pero fue un nombre sustituto al cual apelaban nada más que los familiares directos. Qué cosa, ¿no? Por René Pontoni me quería poner. Claro. Ah, claro, René Pontoni. ¿Simpatizás por qué equipo de fútbol profesional? No, del Rey de Copa. Independiente. Sí, Independiente. Sí, viví justo los años que jugaba en Buenos Aires, viví la mística de Navarro. Claro. De los grandes equipos de Independiente de Avellaneda. Sí, ya era. Pues yo siempre decía, cuando hablo con los hinchas de Boca, viste que por ahí le digo que el Rey de Copa es Independiente, Boca era invencible en esa época, con Roma, con Silvero, Mazzolini, 62, 63, y no le podía ganar al Santos de Brasil, Independiente le ganaba. Sí, no, el Santos, claro, el Santos era... El Santos de Pelé era. Sí. Claro, sí, el Santos era el Barça de aquella época, ¿no? Increíble. Una vez perdiendo 2-0 en Brasil, le gana 3-2 en Brasil al Santos, una cosa de... ¿Ves fútbol local?
Y estuve muy ligado con la Emilia, estaba en Argentino B, muy ligado, muy colaborando con Néstor Diamante, con la comisión que hicieron mucho por el fútbol. Y ahora últimamente no voy a la cancha, pero en ese momento colaborador directo con ellos, viste que colaborador nada más, pero poniendo granito de arena. Tiran los colores, el negro y blanco. Sí. Mira que yo no soy nacido en la Emilia, pero vamos, nací en ¿De dónde llegaron ustedes? Yo me acuerdo que llegaron a la Emilia en un momento. Claro, con papi era enfermero, viste, era enfermero en La Negra, un frigorífico grande que había en el 2 Suc, y entonces vivíamos allá. Es cuando... ¿Vos naciste en Buenos Aires entonces? En Avellaneda. En Avellaneda. Y al tiempo nos vimos a Conesa y se entera del trabajo que había en la Emilia y nos vinimos al chalet grande de Don Emilia. Famosa casa de piedra que le llamaban, ¿verdad? Ahí inauguramos, ahí se murió antes. ¿Te acuerdas? Se murió en Emilio, se murió. Sí, no alcanzó a estrenarla, ¿no? Sí. ¿Y qué posibilidades hay hoy, ¿no es cierto?, para el desarrollo de los jugadores? Pero en aquella época era un esfuerzo poder jugar en un equipo importante. Y sí, cambió totalmente. Sí, fue una oportunidad que me llevaron a practicar el Zorro Bojanich. Zorro Bojanich era pariente de Mariano Andazábal, era directivo de Los Andes, de Banfield, perdón, y simpatizante de Los Andes. Y me veía en el Club Regata y me dice, ¿no quería practicar Los Andes? Bueno, digo, me llevó el Zorro Bojanich. Y bueno, me practiqué 2 veces, estaba ese Gordo Díaz que yo te nombraba, que es muy famoso en la época. Y me quedé en Los Andes. Y hasta que pasó esto, que no me dejaron ir a practicar y me vine. Claro, pues el hombre tiene su carácter, ¿viste? En un momento dado no se dio un trueque y entonces se perdió el pase a la cuarta de River, ¿era? Al plantel, ¿viste? No, claro, no sé si titular o nada, pero que tuve la oportunidad de... Y dijo, basta, se terminó, pero no juego mal. No, jugué 2 años porque después hice el servicio, jugué para Paraná y ahí ya tenía el pase mío. Y jugué por acá nomás después, pero en la Liga del Sur y muchos años en la Liga de Pergamino. Y mencionó, yo no sé si vos alcanzaste a conocerlo o lo viste atajar alguna vez, a otro emiliano que se destacó, que fue Quiquino Barbosa. Sí, no, yo no lo conocí, pero lo conocí por nombre, porque bueno, son esos registros que quedan en la historia del fútbol. Sí, ¿no? sí, yo le decía a Miguel que para mí tenía el reflejo de Filiol, era impresionante. El volador, le decía. Era una masa de músculo, petizo sí, pero un arquerazo de aquellos. Es más, en aquella época tampoco la altura era un impedimento, ¿eh? Había arqueros que eran bajos. Mira, en la época de que estaba diciendo Miguel, era del plantel de la selección de la B, Gironazzi, Quiquino Barbosa y de Duaeta. De Duaeta era petizo como Quiquino y Gironazzi un poquito más alto, el de Newell, cuando Newell estaba en la B. Sí, pero tampoco era un exagerado alto, digamos. Y también tuve la suerte en esa época que hicieron las 2 selecciones de la juvenil, estaba en el plantel, junto con Cade Bobs, un chico que era de Bahía Blanca, y Luque, un arquero de Central Córdoba. Éramos los 3 arqueros del juvenil B, digamos. ¿Mantenés contactos con jugadores de tu época? ¿Se juntan, se hablan, se cambian correos? Sí. Tenemos cada 3 meses hacemos una cena, cuando toca San Nicolás, el Fortín, vamos a Pergamino, a Santa Teresa, a Pavón, con jugadores de la época. Nos reunimos unos 30, 40 jugadores de la zona, digamos. ¿Juegan algún picado también? No, ellos sí, yo no. Bueno, vos te dedicás a la picada, no al picado. A la picada. Al tenis juego por ahí, me gusta ir con los muchachos del club, con el Toti, jugamos con la Oreja Antílope, por ahí hacemos algún... Qué nombre también, ¿no? Se va el Toti, mamita querida. El Toti, qué jugador, ¿no? Ricardo. En esta época, vos conocer el básquet, sí. Ricardo, era para cualquier cosa. Maravilloso. Hacía cosas que realmente solo él podía hacer. Ahora jugaría de taquito. Pero, en la A, no sé si no jugaría más arriba, porque era un fenómeno. Sí, pero... Qué salto, qué... Sí, tenía un doble salto. Cuando estaba en el aire volvía a saltar, parecía... Mientras otros bajaban, él seguía subiendo. Sí, magnífico. Sí, además imponente. Qué fuerza con los... ¿Vos te acordás cómo jugaban los acercamientos? Los negros, unos roperos, ni lo movían. Ni lo movían, qué fuerza. Sí, un gran jugador. ¿Y qué pasa con el folclore, con el canto folclórico que también te... ¿Qué cantamos? Y ahí estamos. Casualmente tenemos un grupito, hicimos una cantata que vos estuvimos con Ricardo. Claro, que ustedes estuvieron de conductores ahí.
Y siempre cantamos en las peñas, me gusta escribir canciones por ahí del pueblo, casualmente yo no le digo desgracia, fue un contratiempo de la vida, la inundación, una desgracia, un contratiempo de la vida. Sabemos que vivimos al lado del arroyo y nadie nos llegó del cuello a vivir a la Emilia. Sí, está el riesgo. Está el riesgo latente que hicieron la obra, que están terminando, faltan algunas cositas, y el hombre, tal Mosca, creo que era de Buenos Aires, dice, no les prometo que no se van a inundar nunca más. Igualmente la obra es increíble, ¿no? Haciendo la obra falta un par de compuertas y algunas cositas, pero se está haciendo lo que le prometieron. Levantar el terraplén. ¿Te referís a ese tema en algún tema, en alguna canción que estás haciendo o hiciste? Sí, de la inundación le hice una que la puse en el Facebook ahí. Más o menos, dice, cuando la sabia naturaleza atropelló contra el terraplén, me preguntaba para mis adentro cuándo dejará esto de crecer. Se vino fuerte la correntada, se vino fuerte que lo parió, se vino fuerte la correntada y bajo el agua el pueblo dejó. Unas cosas así. Pero la Emilia es un pueblo fuerte, trabajador y con mucha afán. Poquito a poco y con sacrificio, seguro que esto vamos a arreglar. Más o menos las cosas así, dicen. Claro, aparte de eso, es dejar testimonio de los hechos a través de la música. Claro. Que es muy... Sí, encima yo lo tomé como... Mirá, yo sé que hay gente que le afectó mucho, a mí también ver mi casa llena de agua, pero sí, claro. Ahí vos en mi casa te das cuenta que no pasó el agua. Apenas pude la pinté otra vez, la acomodamos, con sacrificio. No, por supuesto, sí, todos venimos de épocas también. Sí. Hubo anteriormente otras muy fuertes. Juan vos vivía cerca del arroyo y sabe bien que era el 66, un montón. Sí, era época. Pero mi vida es mi modo de pensar, es positiva. Mi vida es ser positivo. Por ahí no es lo correcto, otros tienen su modo de pensar y los respeto a todos, pero para mí no pasó el agua. La Emilia está más linda que nunca para mí. Bueno, te vamos a dejar hacer un chivo final. ¿Qué pasa esta noche? Bueno, esta noche tenemos el baile de carnaval en la calle, entrada libre y gratuita, organizada por el Centro Jubilado. Pero pasarán la gorra, ¿o no? No. Vamos a vender choripán, hamburguesa, empanada. Pero auspiciado por la municipalidad, que nos dio una mano. Me han dicho que sos muy buen asador también, ¿es cierto? Cuando gusten. Lo esperamos. Ricardo, pero, hay que tirar la red. ¿En qué momento cerramos, Leo? Bueno, vamos a despedir y agradecerle a José Luis o a René o al Mono Córdoba. Usted elija el nombre que prefiere, es la misma persona. Por haberse molestado en venir a visitarnos, ante la invitación dijo inmediatamente sí. Y eso es importante, lo hemos pasado realmente muy bien. Bueno, Miguel y Ricardo, muchas gracias. Un gran deportista y una buena persona. Eso lo dirán los otros. Pero es un placer, sinceramente. Muchas gracias por la distinción. No, al contrario, lo mereces. Ricardo, nos tenemos que ir, porque se parece terminó el tiempo. ¿Será al asado que va a ser él? No, digamos que hoy tienen lo de carnaval. ¿Qué va a ser? Bueno, será el próximo carnaval. Nos vemos el sábado. Hasta el sábado. Te decía Leo, me cerraste el micrófono. Muchas gracias por todo. No nos pusimos de acuerdo. Nos encontramos en una semana. Hasta el sábado, si Dios quiere. Gracias. Hay un sueño por cumplir y esta noche es